Todo el mundo habla de recesión, usted mira los canales de YouTube noticiosos, todo el mundo habla de recesión 2023. Esto ya se venía desde el año pasado, 2022. El resumen podría ser, los banqueros, economistas y líderes empresariales han advertido sobre una contracción económica global en 2023 que sumergirá a muchos países en una recesión. Según la directora del FMI, Kristalina Georgieva, las contracciones simultáneas en tres economías principales, Estados Unidos y Unión Europea y China, obviamente si estos tres tienen recesión, pues muy seguramente en el resto del mundo se va a ver reflejado. Estas, dice, serán las fuerzas impulsoras detrás de una recesión global. Mientras tanto, el Reino Unido enfrenta una recesión más profunda y prolongada que el resto, que cualquier otro país del G7. Según una encuesta del Financial Times, los economistas predicen que la inflación persistentemente alta, una fuerza laboral cada vez menor, el deterioro de las relaciones comerciales con la Unión Europea y una alta exposición a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania son los factores principales detrás de las perspectivas comparativamente sombrías del Reino Unido. Bueno, falta agregar la subida de tasas de interés en los Estados Unidos que se viene haciendo periódicamente. Y bueno, y usted dice, listo, está muy bien, ya sabemos todo eso, hay una recesión, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Es la pregunta. Y entonces uno decir, bueno, ¿y qué tal si yo fuera millonario? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría haciendo un millonario? Por ejemplo, Warren Buffett. Ya ustedes saben quién es Warren Buffett y saben que es el director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Y usted se va a ir de patas porque lo que ha hecho Warren Buffett con Berkshire Hathaway parece totalmente lo opuesto a que se viniera una recesión. Por ejemplo, en el tercer trimestre, a pesar de que ya se sabía que venía la recesión, que la de 2023 era peor, compraron, con Berkshire Hathaway compró las siguientes acciones. Miren, fabricación de semiconductores en Taiwán. Compró en Occidental Petroleum. Esto es de energía, obviamente. Paramount Global. Esto es sobre medios de comunicación. Mire la diversificación. Louisiana Pacífico, materiales de construcción y viviendas. Y uno podría pensar, pero si es que va a haber menos construcción. Chevron, energía. Celanese, materiales químicos. Jefferies, que es de finanzas. Lo normal es que se invirtiera en sectores de bienes o de consumo básico. Esa sería la estrategia, pero este señor y este grupo no lo hizo. Y ellos saben qué va a pasar con el mundo. Se hablan con los presidentes de tú a tú, con los principales líderes empresariales y económicos de tú a tú. Entonces, hay que mirar por qué están haciendo esto. Y sobre todo, lo de siempre, si los ricos están haciendo esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pues esa es la tendencia que se va a seguir. Dentro de las cosas que no hace Warren Buffett y su grupo es no tratar de predecir lo que hará el mercado en el próximo año, lo que pasará con el mercado en el próximo año. Él piensa y su grupo que es mejor hacer inversiones sólidas y a largo plazo, en vez de cambiar por cartera de acciones defensivas para superar una recesión. Dice que el valor o el mercado de valores es un indicador principal después de todo y se recupera antes de que lo haga la economía, por lo que es un error que los inversores se queden sentados esperando que se declare una recesión en vez de salir a comprar acciones. ¿Y cómo invertir en el 2023? Y lo mismo, y lo dice Warren Buffett, él no esconde nada de esto, en todas sus entrevistas lo dice. Es claro para los inversores a largo plazo que es mejor utilizar el mercado bajista para comprar empresas de calidad que cotizan con descuento, posicionándose para el próximo mercado alcista en lugar de una recesión. Entonces, lo que está haciendo es básicamente compra a la baja, así venga recesión, pero precisamente porque está esperando que en el futuro vuelve y sube. Y que el mercado de valores es más rápido que la economía como tal de los países o regionales. Si usted fuera una inversionista a largo plazo como Warren Buffett, entonces usted estaría pensando que las acciones, a pesar de que van a continuar bajando como se espera en 2023, es algo bueno para los compradores netos de acciones porque se beneficia de precios de entrada más bajos. Entonces, si usted es un inversionista a largo plazo con algo que dicen de polvo seco a la mano, el mercado bajista representa una oportunidad única para obtener algunos nombres importantes con descuentos. Entonces, es la hora de aprovechar, es la hora de comprar. Eso es lo que deja el mensaje de Warren Buffett y su grupo. Entonces, la moraleja de todo esto es comprar esas acciones, las 10 acciones principales que están
hoy muy a la baja porque se trata de hacer inversiones a largo plazo. Cuando pase la recesión, o si no ha pasado, seguramente estas acciones ya van a estar mucho más arriba, van a estar recuperándose. Y esa es la forma en que Warren Buffett y su grupo de Berkshire Hathaway logran seguir siendo un emporio. Entonces, ahí está. ¿Qué opinas tú? ¿Qué harías tú? Escuchamos. Yo haría lo mismo porque definitivamente Warren Buffett es un dios en esto, la verdad. Lo que él haga es Warren Buffett. Y que tiene 92 añitos, sí. Y nunca ha demostrado que no es bueno para ello. Con el tiempo, por el contrario, demuestra que sigue siendo una persona muy inteligente en este tipo de negocios.